Bienvenido y bienvenida a mi podcast Buscando tu mejor versión. Mi nombre es Ana Daniela Zambrano y en este espacio hablaremos sobre ansiedad y todo lo necesario para llegar a tu mejor versión, desde tu mente y tu ser. En este primer episodio vamos a hablar sobre la ansiedad de una forma general para darle inicio a este nuevo proyecto. Seguramente te estás preguntando quién soy yo y por qué hablo de este tema. Bueno, primero, no soy psicóloga. Y por eso no vamos a ver la ansiedad desde un punto de vista clínico, sino desde un punto de vista mental y de la PNL. Tengo más de 4 años poniendo en práctica los hábitos y las técnicas que te voy a mostrar en los próximos episodios. Todas las semanas iré subiendo un capítulo nuevo, así que sígueme y activa la campanita para que te enteres cuando subo un nuevo video y podamos ir creciendo juntos. Sin más que decir, comencemos. Primero, es necesario decir que la ansiedad es una emoción totalmente normal y natural del cuerpo y surge como una respuesta del cuerpo frente a una amenaza. O sea, cuando tu cuerpo se siente amenazado, va a reaccionar, va a utilizar la ansiedad para poder enfrentarse a esa situación. El detalle está cuando la ansiedad siempre está presente y es ahí cuando se vuelve un trastorno. Esto es claro desde un punto de vista general, porque sabemos que hay varios tipos de ansiedad y eso lo vamos a profundizar un poco más adelante. Y bueno, pues básicamente la diferencia entre una persona sin ansiedad y una persona con ansiedad son los pensamientos intrusivos, que no son más que esos pensamientos negativos que nos aparecen sin ningún motivo, y digo nos aparecen porque a mí también me ha pasado, yo también he tenido ansiedad. De hecho, me atrevería a decir que todos en algún momento hemos tenido ansiedad. Solo que algunos nos hundimos en los pensamientos y para otros es mucho más fácil no prestarles atención y seguir adelante. No quiere decir que esa persona sea mejor que nosotros. Simplemente son formas de enfrentar las situaciones y los problemas. Por eso creé este podcast, para ayudarte a ti, ya sea que sufras o no de ansiedad o conozcas a alguien que sufre de ansiedad, para que tú entiendas qué sucede en tu cuerpo o qué le sucede a esa persona en su cuerpo y además aprendamos a vivir con ella. Recuerdo que en los momentos en los que tuve ansiedad fuerte, que hasta me dieron episodios de ansiedad y despertaba sin poder respirar, a veces tenía como una sensación de asfixia y eso me pasaba más que todo cuando estaba en clases, porque yo en ese momento estudiaba Derecho, y me ponía a pensar y comenzaba esa sensación horrible, como que tienes un nudo en el estómago, y me comenzaba a sentir extraña. Todo eso en plena clase. Y bueno, los pensamientos que más tenía era que, bueno, yo era buena en clase, pero no sabía si iba a ser buena en la práctica. No me veía para nada ejerciéndolo. Me daba pavor pararme en un tribunal, estando en un juicio, representando a un cliente. Y yo, en ese momento tenía 21 años, no me veía defendiendo a un cliente. Para colmo, me pasé al turno de noche y estudiaban puros adultos. Y yo me ponía a pensar, ellos son súper buenos estudiantes, tienen mucha más experiencia, la edad los acompaña, tienen más contactos, o sea, tienen todo para hacerlo. Y entonces yo decía, ¿qué tengo yo? Un título de que estudié 5 años y bueno, igual ni siquiera me acuerdo de muchas de las cosas que estudié. Entonces sentía que no estaba verdaderamente preparada para presentarme o para ejercer esa carrera. En ese momento yo no tenía ni idea de lo que era ansiedad. Yo solamente pensaba que estaba nerviosa por el futuro, pero luego de estudiar y darme cuenta, como estudiar muy bien, y eso fue hace poco de hecho, me di cuenta que lo que yo tenía en ese momento era ansiedad, y una ansiedad bien fuerte. En este podcast vamos a conocer todos los tipos de ansiedad que existen y los vamos a ir profundizando. Así que si te gustaría que toque un tema específico sobre la ansiedad o sobre la mente y hasta sobre el autosaboteo, déjamelo en los comentarios y en los próximos videos sí o sí lo voy a estar haciendo. En los tipos de ansiedad que vamos a estar viendo van a estar los trastornos de ansiedad generalizada, los trastornos de pánico, las fobias específicas, agorafobia, el mutismo selectivo, la ansiedad o las fobias sociales, la ansiedad por separación, el trastorno obsesivo compulsivo también lo vamos a ver, y el trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, vamos a comenzar primero por el trastorno de ansiedad generalizada. Y es que este tipo de ansiedad puedes padecerlo por mucho tiempo y ni siquiera darte cuenta, que eso es lo delicado. Es por eso que es tan importante que conozcas esta información, para que no te pase como a mí, que casi que antes de la universidad yo tenía episodios de ansiedad y ni siquiera me había dado cuenta. O bueno, no lo llamaba como episodios de ansiedad. O aún peor, que tus hijos estén pasando por esto y tú ni siquiera te des cuenta.
Y uno de los problemas de tener ansiedad generalizada es que si no te das cuenta y trabajas en eso, al cabo de unos meses vas a comenzar a afectar tu vida en el trabajo, tu vida social y tu entorno familiar también se va a ver afectado. Aquí quiero hacer un paréntesis porque aunque yo te diga cuáles son los síntomas, es importante que si piensas que tienes ansiedad, vayas a donde un psicólogo, un coach o busques ayuda personalizada, porque en tu caso específico no va a ser lo mismo. O sea, yo estoy hablando de forma general, pero tu caso específico es importante que lo trates. Ahora, algunos de los síntomas, para que sepas si tienes ansiedad o no, son sentirte inquieto, sentirte fatigado con frecuencia, irritabilidad, sentimientos excesivos de preocupación, que son difíciles de controlar, y dificultad para dormir. De estos 6, yo me acuerdo que tenía 4. Que estaba inquieta o acelerada y como que siempre iba tarde, o sea, me apuraba para todo, tenía que estar rápido en cualquier lugar y de hecho hablaba rápido. Hablaba tan rápido que a veces ni siquiera yo me entendía. Bueno, eso lo he ido trabajando un poco y a veces hablo más lento. No al punto de ser una tortuga mientras hablo, pero tú me entiendes. Dificultad para concentrarme, oye, ese sí era bastante molesto porque es como el ejemplo del salón de clases. Yo estaba en el salón de clases y me ponía a pensar un montón de cosas y a veces se me hacía difícil concentrarme en la clase. Y si el tema no te gusta, es mucho más complicado poderte concentrar. Lo peor de todo es que los pensamientos que tenía eran de lo peor y nunca pasaron. O sea, fueron preocupaciones que nunca sucedieron. Y las últimas que tenía eran preocupación excesiva y dificultad para dormir. De hecho, yo me acuerdo que me paraba como a las 3 de la mañana. Hubo un tiempo en que yo siempre me paraba a las 3 de la mañana y me despertaba a esa hora como con calor, estresada, no sé, como no sé ni cómo describirlo, podría ser como ese sentimiento de agitada. Así me despertaba, agitada. De hecho, me acuerdo que los pensamientos que más tenía como en la universidad era que qué iba a pasar cuando me graduara, cómo iba a hacer para conseguir trabajo y de paso, si conseguía trabajo, cómo iba a hacer para poder hacer bien ese trabajo, porque recuerda que yo no me sentía calificada para poder ejercer ese trabajo. Entonces, como que eran muchos pensamientos negativos que me venían a la mente y ahí me frustraba. Qué bueno que salí de eso y que aunque me di cuenta de que en la materia me gustaba mucho la carrera, no me gustaba en la parte práctica y bueno, decidí hacer otra cosa. Y como en todas las situaciones de la vida, hay momentos buenos y hay momentos malos. Estudiar esa carrera a mí me ayudó a abrir mi mente y conocer compañeros de estudio y amigos con los que hasta el día de hoy tengo contacto. Y son personas que siempre recordaré por sus esfuerzos y por el impacto positivo que tuvieron en mi vida. Ahora veamos qué tan común es la ansiedad, porque puede ser que muchas personas a tu alrededor las tengan y no lo quieran decir. Así que vamos a ver datos. La pandemia por COVID provocó un aumento de un 25% en la ansiedad y la depresión en todo el mundo. Muchos pensamos que cuando terminara la pandemia volveríamos a nuestras vidas normales, pero no es así. Han pasado ya casi 3 años desde que comenzó la pandemia y ok, hay países que ya quitaron lo de las mascarillas y todo bien, y hay otros países que todavía ni siquiera han quitado esas restricciones. Además, y lo más importante, sí, ok, volvimos a nuestra rutina, bueno, a nuestra rutina porque es una nueva rutina que creamos, pero ya no somos los mismos. La pandemia nos cambió, ya sea para bien o para mal, pero nos cambió y el mundo como lo conocíamos también cambió. Ahora gran parte de las cosas que hacemos se hacen online, hasta puedes trabajar desde tu casa y hay personas que les parece maravilloso y hay otras que no. A mí me parece maravilloso. Sin embargo, en el momento en que nos dejaron salir, nosotros escondimos todas esas emociones desagradables y todos esos momentos que no queríamos recordar, los metimos debajo de la cama, los escondimos en lo más profundo de nuestro ser para no recordarlos si era posible nunca más. Pues yo te propongo que en vez de esconderlos, los sanemos juntos y así no tengas que cargar más nunca con ese peso. En próximos episodios vamos a hablar sobre ejercicios que podemos utilizar para calmar nuestra ansiedad y aprender a controlarla. Así que suscríbete si todavía no te has suscrito para que no te pierdas nada de lo que va a comenzar a suceder en este canal. Hasta luego y nos vemos en el próximo episodio de este podcast Buscando tu mejor versión.